servir a Dios. Bueno, ¿a qué edad es importante servir a Dios? Tenemos varios casos y quiero que iniciemos con el caso de Jeremías en el capítulo 1, puesto que veo que fue el primer profeta joven que Dios llamó aquí a su ministerio, si lo pudiera decir así. Jeremías capítulo 1 del versículo 4 al versículo 7. Estoy leyendo en otra versión diferente a la Reina Valera, creo que es la versión internacional. Entonces, si de pronto tienen alguna inquietud, por favor lean en sus Biblias. Dice así: la palabra del Señor vino a mí antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado por profeta para las naciones. Yo le respondí: ah, Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. En estos llamamientos que la palabra de Dios me muestra, vemos que las personas, en este caso Jeremías, quería poner un inconveniente. Entonces, lo primero que tenemos que entender, amados hermanos, es que la edad no debe ser impedimento para servir a Dios. Allí tenemos un joven que nunca había hecho esta labor. Muchas veces nosotros creemos que para iniciar o hacer alguna labor tenemos que ser conocedores de lo que vamos a hacer, pero de pronto hay algún dicho que dice que el hábito hace al maestro, o a medida que uno hace las cosas va aprendiendo. Así nosotros sintamos no tener el don de predicar, de enseñar o de evangelizar, sabemos que cuando Dios lo pone a uno por obra, Él lo va a realizar. Entonces, lo segundo que también debemos de entender aquí en este mensaje es que Dios nos dará las herramientas necesarias, así lo puedo decir, para que hagamos conforme a su voluntad. No es de acuerdo a una capacidad neta que usted como hombre, como persona tiene. Es Dios el que da estas capacidades, Dios da las herramientas. Yo recuerdo aquel texto donde el Señor dice que a uno le dio 5 talentos, a otro 2, con su capacidad. Entonces, lo que estoy viendo es realmente que, aunque hayan dudas de parte de alguien que ha querido, que quiere servir al Señor, Dios le va a ir sacando de esas dudas, Dios lo va a ir sacando adelante. Entonces, Jeremías no tuvo otra opción y quizás sin darse cuenta logró servir al Señor por 60 años. Ahorita el hermano Alejandro hablaba del tiempo que llevamos en la iglesia. Yo personalmente voy a cumplir 47 años de estar en la iglesia de Cristo. Quizás mi hermano Alejandro tenga un poquito más. Yo creo que cuando él inició o cuando yo inicié, no, la más mínima idea de que íbamos a ser esos siervos que el Señor quería tener en su iglesia. Posiblemente Alejandro servía de una manera y yo pues era muy niño, realmente tenía 13 años cuando inicié el cristianismo, pero a medida del paso me he dado cuenta de que Dios me ha dado cosas que realmente yo no sabía que las iba a recibir. ¿Ya? También pues sabemos que Jeremías pasó por muchas pruebas y dificultades, porque hermanos, el querer servir a Dios, seamos jóvenes o adultos, no quiere decir que estamos o vamos a estar libres de problemas. Es lo que tenemos que entender de la vida de Jeremías. Si quieren saber un poquito más, pues son como 66 capítulos. Les invito a que lo lean y yo sé que va a ser de gran bendición lo que pasó de Nehemías. Pero aquí lo que yo quiero resaltar en esta noche es a qué edad es conveniente empezar a agradar a Dios. Estoy seguro que Jeremías, como buen judío, era conocedor de la voluntad de Dios. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 al versículo 9, porque esta cita nos muestra la preocupación de Dios por su pueblo y la preocupación que nosotros debemos de tener por nuestros jóvenes. Y cuando hablo de jóvenes, también estoy hablando de jovencitas, ya que ellos y ellas de alguna manera pueden servir a Dios. Nosotros hoy en día sabemos, y gracias al Señor, espero que no se molesten algunos hermanos, que hay hombres y mujeres evangelizando juntamente.
como lo hubo en el primer siglo, y que hay hombres o mujeres que también se consideran misioneros o misioneras porque van de país en país acompañando a su esposo o solteras que están haciendo esta hermosa labor. Entonces ahí en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 al versículo 9, Dios le hablaba a Moisés de esta manera y les decía: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, Él es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlqueselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo, llévala en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. De esta manera, entonces, Moisés recibía instrucciones de Dios. Parece algo exagerado, pero vuelvo y lo repito, lo que Dios quería era cuidar de su pueblo. Y tenemos también a otro hombre llamado Daniel, un joven, no sé si era mi hermano Alejandro, escuché a un hermano por ahí hablando en estos días de Daniel, que a pesar de su temprana edad, según Daniel capítulo 1, versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del mundo de su época, con el vino y con todas estas cosas que el rey de Babilonia le ofrecía a ellos por haber sido elegidos para llegar a obtener un título, si lo pudiéramos decir así, de administrador o de gobernante, porque realmente para ellos, para eso estudiaron estos jóvenes durante 3 años allí, como lo enseña el capítulo 1 de este libro de Daniel. Entonces, ¿qué quiero mostrarles yo a través de esta lectura? Ya, que para nosotros servir a Dios no necesariamente tenemos que ser predicadores, evangelistas o misioneros. Daniel sirvió a Dios desde ese puesto político, porque realmente Daniel manejó un puesto o un cargo político, no solamente ante el rey Nabucodonosor, sino también ante el rey Darío, como lo muestra el capítulo 6 de esta historia de Daniel. Lo cierto es que ellos, estando aún en la condición de esclavos, ¿sí? Se propusieron servir al Señor. Esos jóvenes lograron un excelente estatus social ante el rey Nabucodonosor y ante la sociedad de Babilonia. Y no les importó estar a punto de perder sus vidas por causa de Dios, por mantenerse fieles y firmes ante la arrogancia y la maldad del rey Nabucodonosor. Recordemos que en el capítulo 2 de esta historia, Nabucodonosor quería matar a todos los sabios de Babilonia porque tuvo un sueño y nadie se lo interpretaba, pero él nunca habló de su sueño y él siempre todo lo quería arreglar a punta de espada o a punta de fuego, como lo narra también el capítulo 3 de Daniel. En el capítulo 3 de Daniel, solamente para que lo anoten, no lo voy a leer, del versículo 12 al 18, también narra la historia de estos 3 jóvenes que no quisieron adorar la imagen y que no quisieron postrarse ante el rey Nabucodonosor, ¿sí? Entonces vemos que para servir a Dios, hermanos, no hay excusa. La edad realmente no es importante. Lo importante aquí es cómo está tu corazón o cómo está mi corazón realmente para servir o agradar a Dios. Es lo que nos está mostrando Jeremías y lo que nos está mostrando Daniel. Ya, esos jóvenes pudieron dar testimonio del amor y de la justicia de Dios. Ahí en Daniel capítulo 6, ese sí quiero que lo leamos brevemente. Daniel capítulo 6, versículo 4 y versículo 21. Daniel tuvo allí 122 sátrapas, entre ellos 3 principales, pero Daniel era el principal de ellos, y este rey Darío le había entregado toda su confianza, porque Daniel, además de ser un buen o excelente administrador o contador público, digámoslo así, él también llegó a ser o se mostró una persona íntegra, ¿sí? No solamente el rey lo eligió por ser un hombre bueno para los negocios, un gran administrador, sino que también era una persona íntegra. O sea,
honrada. Dice entonces Daniel capítulo 6, versículo 4, después de que el rey le dio este cargo a Daniel sobre los otros 122 sátrapas o gobernantes, dice, entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarle, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Entonces, vemos como o todos estos hombres llenos de envidia y llenos de celos contra Daniel querían quitarle ese lugar en que el rey lo había puesto, ¿ya? Armaron toda una gran trampa, si lo pudiera decir así, para sacar a Daniel. Pero ahí en el versículo 21, después de que Daniel fue echado al foso de los leones, después de que estos enemigos lograron su objetivo, mas no sabían que Dios está por cualquier o por encima de cualquier objetivo de hombres o de mujeres de maldad, entonces dice el versículo 21, dice, que viva su majestad. Después de que el rey corrió a buscar a Daniel, Daniel le responde, que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Entonces, ¿a qué edad es importante servir a Dios? Vuelvo y lo repito, hermanos, a la edad en que Dios quiera utilizarte, en la edad en que usted quiera o desee dejarse utilizar por Dios. Jeremías, no tenía la facilidad para hacerlo. Tenía una excusa, mas Dios no la aceptó. Daniel, lo contrario a Jeremías, él quiso servir a Dios a donde Dios lo pudiera tener. Entonces, ¿qué pasó o qué está pasando allí? ¿Ya? Que estos jóvenes, aunque ya había transcurrido un tiempo aquí cuando llegamos al capítulo 6 de Daniel, estos hombres llegaron a dar testimonio del poder, del amor y de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque se mantuvieron fieles. Entonces, no es tanto la pregunta hoy de a qué edad podemos empezar a servir a Dios, sino también cómo vamos a servir al Señor. ¿De qué manera lo vamos a servir? Estemos en la iglesia, estemos en la universidad como lo estuvo Daniel, porque eso fue una universidad de los caldeos, que ellos tenían allí una escuela para preparar personas. De pronto no se le da ese término moderno que hoy usamos de universidad, pero sí tuvieron una carrera universitaria y allí fueron fieles y Dios les dio 10 veces más de conocimiento y de cosas por sobre todo los otros jóvenes. En pocas palabras, siempre va a haber competencia en todas las áreas, en las áreas espirituales o en las áreas económicas o sociales en las que usted y yo vivimos actualmente. Entonces, decía ahorita que servir al Señor no implica que estaremos libres de enemigos o de opositores a nuestra fe. La verdad es que siempre los vamos a tener. Y es bueno, hermano o hermana que me esté escuchando, que usted sepa esto, ya que Dios es el que nos va a sostener en todas estas luchas, como sostuvo tanto a Jeremías, como también sostuvo a Daniel y a sus 3 jóvenes compañeros judíos que estuvieron con él durante este primer periodo de tiempo que vivió Daniel allí en Babilonia. Vamos a ir también a esto, ese sí lo quiero leer, eso capítulo 4, que son historias muy conocidas, pero que es bueno que las recordemos. Porque es que a veces, hermanos, uno encuentra personas mayores de edad en la iglesia, tanto hombres como mujeres, y de pronto la queja o el dolor que ellos tienen o que uno oye es, bueno, ¿y el Señor por qué no me llamó más temprano? O sea, a ellos les hubiera gustado conocer el cristianismo temprano. A mí también me hubiera gustado que mis padres hubiesen sido cristianos. No sé si a mi hermano Alejandro también o a quienes me están escuchando. Porque cuando yo leía en Deuteronomio
hablaba o daba el tema o enfocaba de que a nosotros, de que no le robáramos las bendiciones a nuestros hijos. Y a nuestros padres les robaron las bendiciones. ¿Cuáles? Las de conocer la verdadera palabra de Dios, el verdadero evangelio, la salvación. ¿Sí? Mi papá se bautizó después de 30 años de tratar con él, de evangelizarlo. Y fue allá en Honda Tolima, hermano Alejandro, en la casa de mi papá, la que usted conoció, que era como un hotel allá. Allá en esa alberquita, allá metía mi papá. Entonces, ¿a qué edad es bueno, sí, o es importante servir a Dios? Vuelvo y lo recuerdo, a la edad en que Dios te esté llamando, a la edad en que usted le permita que Dios te utilice. Todo esto depende de lo que haya en tu corazón, como sucedió en el caso de Daniel. Aquí en Éxodo capítulo 4, vamos a leer brevemente del versículo 10 al 15. Después de que el Señor muestra unos milagros y unas cosas poderosas, el testarudo o el cabeciduro, si lo pudiera decir así, de nuestro hermano Moisés, decía: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, o soy tartamudo para hablar, como dice otra versión. Objetó Moisés: y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Entonces, mire la forma en que Moisés quiere dejar a un lado el llamamiento de Dios. ¿Ya? Dice el Señor: ¿y quién le puso boca al hombre? Le respondió el Señor: acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Señor, insistió Moisés, sigue con su cabeciduro, ¿cierto? Te ruego que envíes alguna otra persona. Está bien, Señor, usted hace hablar, usted hace sordo, usted tiene el poder para esas cosas, pero envía a otro. Entonces, el Señor ardió en ira, dice aquí, en la otra versión no dice lo mismo, contra Moisés y le dijo: ¿y qué hay en tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente, además ha salido a tu encuentro y cuando te vea se le alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo les ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienen que hacer. Entonces, hermanos, otra cosa que quiero que entendamos en esta noche, ¿sí? Es que las limitaciones que tú creas tener no lo son ni lo serán para Dios. Pueda que usted se sienta limitado y diga: ay, Señor, pero es que, hermano, ante Dios no hay limitación que valga. El poder no está en usted, el poder no está en mí, el poder está en Dios. Amén. ¿Ya? Por eso vengo diciéndole a muchos hermanos predicadores que son muy elocuentes y lo hacen de una manera muy especial, que por favor le bajen al orgullo, a esa, que ay, yo soy el mejor o lo mejor de lo mejor. Lo que tú tienes te lo ha dado Dios. ¿Ok? Entonces, Moisés no quería entender esto. Le costaba trabajo aceptar que Dios le iba a dar toda la facilidad para hacer. Entonces, vuelvo y repito, tus limitaciones o las limitaciones que tú creas tener no son ni lo serán para Dios. ¿Ok? Si es necesario, hasta te dará compañía para que te sientas seguro. Y eso fue lo que hizo, como dice: bueno, no quiere hacerlo solito. Ahí le mandó a su hermano Aarón. Hermano o hermana, si usted no quiere ir solo a determinado lugar a hacer una obra, créame que Dios te va a enviar un compañero, una compañera. Yo lo puedo decir por experiencia. No sé mi hermano Alejandro cuántas veces de pronto vivió la misma situación, pero hermanos, Dios a veces le envía a unos compañeros que uno ni piensa. Mire, por ahí creo que está la hermana Fernandina. Con ella, antes de sus 80 añitos, estuvimos predicando en Fredonia. Con la hermana Sonia Palacios también. Hermano, yo he andado con muchas mujeres y con muchos hombres mayores de edad, porque los jóvenes a veces, y me disculpan si hay algún joven, han sido más perezositos, ¿ya?
o hemos sido o fuimos en alguna ocasión más perezositos. No lo digo por ofender, sino son etapas de la vida que uno va quemando, aunque gracias a Dios algunos somos más metiditos en las cosas de Dios. Muy bien. Le comentaba a un joven en estos días, hago esta pequeña observación, amado hermano y hermana que me escuchan, que nosotros debemos diferenciar entre lo que Dios permite y lo que Dios aprueba, ¿ya? No podemos ignorar que en el mundo hay, y aún en la iglesia, tenemos excelentes predicadores o maestros o misioneros, y yo me tomé o me tomo como ejemplo. Hoy estoy dando esta enseñanza. Sé que Dios hasta el momento me lo ha permitido, pero lo está probando. Pues hermanos, solamente Dios realmente lo sabe. Él sabe que lo amo, Él sabe que deseo servirlo, ¿ya? Pero ¿cómo lo saben ustedes? ¿O cómo sabemos nosotros si X hombre que esté allí o mujer enseñando algo realmente está aprobada por Dios? Dios ha permitido y permite muchas cosas. Y yo daba el ejemplo de la finquita, donde una persona siembra yuca, plátano y todo esto, y Dios dice que hace llover sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero ¿a qué viene todo esto? Hermanos, porque Dios, el de la otra finquita sembraba marihuanita y cocaína. Entonces, en cuanto a nuestra conducta, es a lo que yo me refiero. Pueda que usted y yo seamos los mejores predicadores o maestros, etcétera, etcétera, pero ¿cómo está siendo mi conducta ante Dios? Todo eso tiene que ser aprobado por Dios. Dios te ha dado oportunidades, me ha dado oportunidades y nos va a dar muchas oportunidades, pero tenemos que pedirle a Dios que nuestros hermanos predicadores, evangelistas, misioneros, nuestras hermanas maestras, que todos realmente seamos aprobados por Dios. O sea, estemos orando por nuestros hermanos, para que todo lo que ellos digan y hagan sea aprobado por Dios, sea conforme a la voluntad de Dios. Ya Jesús lo decía, por sus frutos los conoceréis. Y no quiero decir que de pronto yo no haya cometido un pecado contra Dios o contra la familia o contra las amistades, pero vuelvo y lo digo, Dios sabe que le amo, como Pedro también le contestó al Señor 3 veces, ¿cierto? Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo y tú lo sabes todo. Entonces, para tener en cuenta, quise agregar esto porque en Hechos, capítulo 16, uno de los dos pasajes que más me gustan en el libro de los Hechos, allí vamos a leerla brevemente, la historia de uno de los primeros jóvenes que llamó el apóstol Pablo para el ministerio del Evangelio. ¿Sí? Si no estoy errado o equivocado, a mi parecer fue el primer evangelista que el apóstol Pablo preparó en este ministerio. Dice Hechos 16, del versículo 1 al 3. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde encontró a un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio daban un buen testimonio acerca de este muchacho o hablaban bien de él. Entonces, por eso hacía la observación, ¿sí? De que qué tanto Dios lo permite o qué tanto Dios lo aprueba. Al mirar la historia de Timoteo, veo que realmente era aprobado por Dios porque tenía un buen testimonio, porque no había nada malo que decir de este joven y por eso Pablo pues se animó y lo trajo consigo. No sé si duraron 15 o 20 años, no he mirado exactamente las fechas, no sé si mi hermano Alejandro de pronto haya estudiado esto, hay hermanos que se especializan mucho en estudiar las fechas, pero yo sé que fueron aproximadamente 20 años en los que Timoteo pudo acompañar al apóstol Pablo en todas estas obras misioneras y fue mucho lo que él aprendió de él. Entonces, quería felicitar a mi hermano Alejandro porque tiene buena memoria. Yo pensé que la había perdido, hermano Alejandro. Quiero hacer esta observación. Realmente uno después de los 15 le va ahorrando el cassette. ¿Por qué me gusta esta historia? Porque esta historia, hermano, me recuerda a mi hermano Alejandro que está presente, que en una época cuando éramos jóvenes y bellos, decía él, bueno, él nunca fue bello, yo sí fui muy hermoso, hermano. Usted más o menos. Entonces,
Dice mi hermano Alejandro, lo digo yo, ¿sí? Que él nos tomaba mucho hacer la obra. Recuerdo que fuimos a Santa Fe de Antioquia y a otros lugares donde por la mañana salíamos a evangelizar y en la tarde pues nos íbamos a un partido de fútbol, a divertirnos sanamente como jóvenes que éramos. Y esto, hermano, ya no se hace. Extraño eso. Extraño mucho también al hermano Jairo Vadillo, pues él fue uno de los tutores que tuve yo en mi juventud también allá en Cali en el año 88. Y realmente extraño esto, y no solamente lo extraño, sino que me duele un poco. He tratado, cuando hablo con hermanos mayores que son predicadores o evangelistas, que por favor si puedo utilizar la palabra, hermano Alejandro, le echemos más ganas a nuestros jóvenes, porque nosotros vamos llegando a una edad en que ya vamos, o estamos más cerquita del cementerio, por decirlo así, no es que sea pesimista, pero ¿a quién estamos delegando? Hermanos, el apóstol Pablo se especializó, si lo puedo decir así, en delegar. Ahí mismo en Hechos 19 vemos cómo él prepara a unos 12 discípulos, ¿sí? Y les encarga el ministerio de evangelizar realmente a todo Asia. Esta versión que estoy leyendo, pues, aunque lo expresa de otra manera, yo quiero que la leamos. Ahí en Hechos capítulo 19, del versículo 5 al versículo 10, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, lo que viene enseñando el hermano Daniel por ahí. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre él y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. O sea, llegó las carismas del Espíritu, ¿ya? Y eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda la valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos, o sea, los otros judíos que aún no se habían bautizado. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Entonces, ¿a qué estoy haciendo referencia en esta noche? ¿A qué edad es importante comenzar a servir a Dios? A la edad, vuelvo y lo repito, en que Dios te llama. Si eres joven, gloria a Dios. A mí me decía hace algún tiempo una hermanita aquí en Medellín de que un hermanito de ella se quemó porque desde temprana edad lo ponían a hacer una cosa y otra. Y yo le hacía ver a esa hermana que no, porque mire que muchos otros jóvenes aquí estamos, ya tenemos casi 60 años y aquí estamos. Entonces no se trata de eso, se trata de que de pronto lo descuidamos, no le hicimos un seguimiento para mantenerlo fiel y firme en la palabra. Entonces, lo que estoy resaltando aquí en esta lectura que acabamos de hacer en Hechos 19 es que el apóstol Pablo se propuso a preparar durante 2 años a este determinado grupo de personas. Entre ellos habían 12 discípulos y ellos se encargaron de regar el evangelio por toda Asia, dice en la otra versión Reina Valera. Y qué bonito, hermanos, porque mira, yo también lo vengo diciendo, la iglesia hoy en día está llena de ingenieros, de médicos, de abogados, de contadores públicos, de personas especializadas. Las mujeres, en el caso de la niña mía, es ingeniera de costos y presupuestos, la otra estudió cometología, tenemos hermanos médicos, hermanas médicas, pero ¿a quiénes o a cuántos estamos preparando para que se dedique de tiempo completo a la obra? ¿Cuántos verdaderos obreros tenemos en las iglesias de Cristo? Les estamos enseñando a ellos lo importante que es servir a Cristo. Yo sé que ahí han habido y hay padres y madres que dicen, no, tú le puedes servir por medio de tu trabajo, pero hermanos, créanme que no es lo mismo. Y si estoy equivocado, pues por favor me corrigen. No es lo mismo uno salir de una empresa 5 o 6 de la tarde a ir a llevar un estudio, a correr aquí o allá.
En mi juventud, pues, no sé, mi hermano Alejandro, lo hicimos muchas veces, pero uno va llegando a una edad en que ya no corre tanto y en que ya no, sus fuerzas no son las mismas. Entonces, sí, yo conozco iglesias de Cristo, o especialmente en Cuenca y en México, en Cuenca, Ecuador y en México conocí congregaciones donde la mayoría de ellos todos trabajan, no tienen obreros de tiempo completo. Yo sé y me da tristeza decirlo y lo digo con dolor, hermano, que hay obreros que no se portan a la altura. Ya, Dios les permite llegar a un puesto, a un cargo y a ejercer unas responsabilidades, pero no corresponden a eso. Pero como también les digo a mis amados hermanos y hermanas, por hablar de algo, no me gusta hablar de la empresa, pero como es conocida mundialmente, Coca-Cola. Ella no cierra la empresa porque haya un mal obrero o dos malos obreros. Simplemente le dice al obrero, muchas gracias por su servicio y hasta luego. Entonces las iglesias de Cristo no pueden cerrar sus puertas a verdaderos hombres o mujeres fieles al Señor. Al contrario, creo que debemos de apoyarlos, ¿sí? De motivarlos, de animarlos, que es lo que necesitan las iglesias de Cristo hoy en día. Hermanos, vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 2, que también es un pasaje muy conocido, y de pronto ya finalizo con esta cita. No sé si corrí mucho o lo hice muy despacio, puesto que estoy enseñado a trabajar mucho con los hermanos de México, que ellos, si me pasé de la hora antes, me dicen que no me interesa. Pero bueno, gracias a Dios porque son sus costumbres, sus maneras de querer tener más tiempo para Dios en ese sentido. En 2 Timoteo capítulo 2, esto sí lo vamos a leer todo, del versículo 1 al versículo 10. Dice entonces, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza y que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces, quiero recalcar primero que todo, ¿a qué edad es bueno comenzar a servir al Señor? A la edad en que Dios te llame, en la edad en la que tú quieras poner tu vida al servicio del Señor. Pero también hacía la pregunta, ¿cómo lo quieres hacer? ¿De la mejor manera posible o como a ti te parezca? Yo creo que debe ser de la mejor manera posible. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que busque hombres fieles, ¿sí? Y que sepan instruir a otros. Hermanos, la iglesia del Señor en Houston, en cualquier país del mundo, en Colombia, necesita de buenos obreros. Y cuando hablo de obreros, pues también estoy hablando de obreras, porque ellas son las encargadas de ayudar también a otras damas. Muchas veces uno no puede hablar cosas muy personales, o si lo puedo decir así, muy íntimas con las hermanas. Creo que mis hermanas también deben entrar en una preparación, porque la Biblia también lo pide en algunas citas, aunque hoy no vamos a mirarlas todas. Entonces acá está diciendo el apóstol Pablo, versículo 4, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles, ¿sí? Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no cumple con el reglamento. Hermanos, para todo hay una orden o para todo hay algún reglamento. Por eso hacía el énfasis en que si Dios solamente me está permitiendo a mí hacer algo o si lo está aprobando, ¿ya? Porque hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos predicadores y a veces, lamentablemente, a las iglesias del Señor se han querido introducir personas que han hecho daño y que están haciendo daño hasta el día de hoy. Entonces, usted y yo somos invitados a cuidarnos. Y la mejor manera de cuidarnos realmente es conociendo el Evangelio de Cristo, es discerniendo la palabra. Ayer, aunque no pude entrar al tema que estaba dando mi hermano Néstor, algo que aprendí de ese capítulo 24 de Mateo, que me lo hizo observar mi papá, que no era cristiano, es el léxico, es conocer algo del español, los tiempos en que se habla y cómo se está hablando, ¿ya? Entonces, eso también ayuda mucho a entender ciertas situaciones de la palabra de Dios, porque aunque el Espíritu Santo nos ayuda, nosotros también tenemos que saber leer y analizar ciertas cosas. Entonces, dice el versículo 6, el labrador
el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Entonces, dice el 7, reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No dejes de reconocer a Jesucristo, descendiente de David, levantando de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuál era la pregunta o el tema de esta noche? ¿A qué edad es importante comenzar a servir a Dios? Pero vamos a finalizar con esta pregunta. ¿Sí? Esta última pregunta. ¿Ya? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Conforme a la voluntad de Dios o como a mí me parezca? Nos estamos preparando para hacerlo. Por eso le decía a mi hermano Alejandro, con mucho amor y con mucho respeto, extraño esto en las iglesias de Cristo hoy en día, porque no estoy viendo hombres que quieran tomar a los jóvenes a darles este ánimo y este aliento. Yo he tratado y lo he intentado y lo voy a intentar con los pocos que lo quieran recibir, pero esa es la motivación que traigo para esta noche. Ahora, ¿qué tan dispuestos estamos a sufrir por servir a Dios? Porque uno servir al Señor con todas las comodidades, muy chévere, ¿cierto? El apóstol Pablo decía, yo estoy enseñado a vivir en la abundancia, pero también en la escasez. Y no siempre vamos a vivir en la abundancia. Entonces, el hecho de querer servir al Señor no quiere decir que siempre lo vamos a tener todo. Vamos de pronto a pasar ciertas necesidades físicas, emocionales y hasta espirituales, hermanos. Pero lo importante aquí en esta noche es ¿qué tanto estamos dispuestos a sufrir por servir a Dios? ¿La edad es importante? No lo es. Lo importante es con qué corazón lo voy a hacer. ¿Ya? Y si me toca sufrir por hacer la voluntad del Señor como sufrió Jeremías, como sufrió Nehemías, como sufrió Daniel, o también como sufrió Moisés, porque Moisés muchas veces el pueblo le hizo bullying, si lo podemos decir así en palabras modernas, hermano Alejandro. Sí, muchas veces se quejaban, le criticaban, pero hermanos, ¿estamos dispuestos de pronto a sufrir por servir al Señor? Eso está en usted. Ni mi hermano Alejandro, ni este servidor, ni ningún otro servidor en el mundo puede obligarte a servir al Señor. Pero si lo quieres hacer, por favor, si lo quieres hacer, hazlo para la honra y gloria de Dios. El Señor te dará el poder. Porque si tú y yo nos sometemos al Señor, Dios lo va a hacer todo y lo es todo para mí, como lo debe ser para usted y para la iglesia de Cristo en esta noche. Dios les bendiga y muchas gracias, hermanos. Amén. Qué bueno, Amén.